Bueno, pues buenas noches a todos. Primero dar las gracias a la bodega Monte de Piedad por dejarnos este sitio tan coqueto, pequeño, pero está estupendamente y aquí nos sentimos luego muy bien. Después del acto nos tomaremos una copita de manzanilla a la salud de nuestro querido José María y a la salud vuestra, que es lo más importante que hay en esta vida hoy, la salud. De los demás nos encargamos todos nosotros, como podamos. Bien, hoy el acto de hoy está dedicado a un poeta nuestro, que nos acabamos de encontrar, que lo echaron a patada de Valencia, pero él se viene aquí, se va a Valencia, viene, y fíjate Valencia. Así que, bueno, Valencia no ha tenido culpa, lo que ha tenido culpa son muchas cosas y muchas cosas que habría que hablar, pero yo siento tristeza cada vez que enciendo la televisión. Yo cuando veo ese agua saliendo digo, ¿qué habría que hacer para poner la alarma? Yo es que no lo entiendo, pero en fin, son políticos y esta cosa es otra cosa. Entonces hoy vamos a hablar de José María de Diego, que ha escrito durante casi toda su vida, él nos lo cuenta, recordando la creación de su primer poema en cuarto de bachiller, es decir, con 14 años, el niño ya venía por el camino que tenía que hacer. Simultaneó la vocación literaria con sus estudios y después con el ejercicio profesional de la abogacía y la docencia como profesor universitario. Genial. Autor de reminiscencias andaluzas, ha publicado obras en poesía, tales como La pradera de los dioses, Lucio, Querido, Peldaños de la seducción, Algunos paseos con Tali, La luna, Bajo sospecha o Sanlúcar, Besos para el cante, y también obras en prosa, tales como Cuando las nubes nos hablan de amor, colección de narraciones breves, o las novelas La acacia plateada y Aris. Actualmente trabaja en varios proyectos, dos de ellos en prosa, por un lado, una novela ensayo sobre la memoria familiar, enlazada a una narración sobre la asada del río Guadalquivir, y por otro lado, en una novela drama sobre la personalidad de Yocasta. Por último, está trabajando en otro proyecto literario poético sobre las varias cantiñas sanluqueñas, acompañado de nuestro querido Servando, que es un crack en flamenco. Bien, Juan Gómez, demuéstranos lo que vales, ya. Una soleá, un palo de flamenco se divide en palos o estilos, y la soleá pues uno de los, digamos, de los reyes del flamenco, ¿no? Uno de los palos troncales. Y voy a hacer una soleá de composición propia. Y la titulo A la luz de la luna. Ah, qué bonito. Dedicado para todos. Gracias, muchas gracias. Me tienes que dedicar el libro que no me lo has dedicado. Cuando yo te dé el bolígrafo, ¿vale? Me ha encantado esto que tienes en prosa, el silencio de ella, me ha encantado. Me ha encantado. Me ha encantado. Joder.
A continuación a un profesor que además es también poeta, que es nuestro querido Jaime Gil, el poeta susodicho que está aquí con nosotros, autor del libro, mi amigo y compañero Joaquín, profesor y literato, y Miguel Ángel Rosique, profesor de música, un virtuoso de la flauta travesera y además poeta y escritor en prosa, que lo veremos también, que ya lo conocéis también con la poesía, con la prosa de novela negra y de thriller. Voy a hablar unas palabritas sobre José Luis Ojeda, Rodríguez Ojeda, es sevillano, de Carmona. Hace una semana estuvimos por allí, ¿verdad? Lo pasamos estupendamente, preciosa ciudad. Me alegro. Y muy limpia. Yo no voy, apenas. Pues mal hecho. Es profesor de Lengua y Literatura, licenciado en Filología Hispánica y Ciencias de la Educación. Ha recibido, entre otros, los premios Ortiz del Barco de Poesía, el de Letras Flamencas en la primera Bienal del Arte Flamenco de Sevilla y el de Letras Mineras de la Unión Murcia. Fruto de su estrecho vínculo y conocimiento del cante flamenco, ha coordinado e impartido cursos en diferentes instituciones, como el Centro Andaluz de Flamenco de Jerez de la Frontera, la Universidad Antonio Machado de Baeza, la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el Aula de Experiencia de la Universidad de Sevilla o los Centros de Profesores de Andalucía. José Luis Rodríguez Ojeda tiene en su haber más de 10 libros, accesi del Premio de Poesía Luis Cernuda. Sus letras han sido interpretadas por una veintena de artistas del cante hondo como Calixto Sánchez, José Parrondo, Miguel Vargas, Curro Malena, Manuel de Paula, José Valencia, Rubito Hijo, Laura Vidal, Jopez, Dios, o Edu Hidalgo. O sea, tenemos un crack en esta mesa. José Luis, cuando tú quieras tienes la palabra. Para mí es un honor estar hoy aquí compartiendo con ustedes la presentación de este libro y es un honor haber sido el autor del prólogo de Oquedades, así que voy a hablar un poquito de él y no voy a leer versos porque sé que se van a leer posteriormente y también el autor, pero voy a partir de 4 que para mí son clave. Oquedades, los vacíos del alma que el arte busca llenar, rendijas por las que bajan los versos de José María de Diego para darnos a conocer, más bien a sentir, la luz que en lo más profundo de nosotros se esconde. Desde esa luz volveremos, después de la lectura de este poemario, si no más iluminados, sí más emocionados. La poesía es eso, emoción, pero también conocimiento, conocimiento individual en soledad y en silencio, pues nos hace pensar y preguntarnos, aunque sigamos sin respuesta, de ahí que los versos finales del poema La Palabra nos digan: el camino de la palabra, desde su alumbramiento hasta la arena de la playa, es tormentoso y extenso. No en balde pedía Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel, inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente. Es lo que hace el autor de Oquedades, despertar nuestras emociones con sus metáforas, comparaciones, imágenes y referencias a distintos personajes, llevarnos a sentir de nuevo sensaciones que teníamos casi olvidadas. En parte también hace que renovemos nuestro ideario sentimental, porque el eje temático que atraviesa Oquedades es el amor con todos sus matices y variedades, ilusión, amor correspondido, deseo,
pasión, rechazo, ausencia, dolor, hasta la relación lésbica, amor igualmente. Todo en suma supone un canto a la belleza o a su anhelo vital. El amor, que bien lo define la copla popular, no hay quien entienda el querer, es dulce como el almíbar y amargo como la hiel. Así, desde la primera parte, cuando las nubes nos hablan de amor, se apunta claramente la temática amorosa al nombrar a Pedro Salinas, poeta del 27 y autor del magnífico poemario sobre el amor, La voz a ti de vida, con versos como los que siguen del poema titulado precisamente La voz a ti de vida. Porque si tú me llamas, si me llamaras, será desde un milagro incógnito sin verlo, nunca desde los labios que te beso, nunca desde la voz que dice no te vayas. En el siguiente apartado, en la acacia plateada, el propio título nos introduce con cierta veta surrealista en una realidad difícilmente visible a la mirada cotidiana, por lo que tenemos que entrar con los ojos muy abiertos y sobre todo el corazón para llegar a la emoción que esconden esas oquedades. Por ello, aquí aparecen ángeles buenos y malos, hasta bellos, belleza que se atribuye al propio Luzbel. Esta perspectiva surrealista nos recuerda desde el título del poema sobre los ángeles a Rafael Alberti, otro poeta de la generación del 27 que abundó con gran calidad en algunos de sus libros en dicho enfoque surrealista. Por ello, sin tratarse de vulgar emulación, se nos viene al recuerdo algunos de los versos del poema El ángel superviviente del poeta del Puerto. La última voz del hombre ensangrentó el viento, todos los ángeles perdieron la vida, menos uno, herido, alicortado. En Aris sigue presente el amor con su otra cara, el desamor, con la irremediable separación. Por algo aparece Eolo, dios de las tempestades, o Ulises, angustiado por su vuelta a Ítaca, al amor. Y como no, nos viene el eco de Cavafis: cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. En las hadas del Guadalquivir, el autor expresa, aunque no de forma explícita, la nostalgia por su infancia y juventud, por un espacio, Sanlúcar de Barrameda, aunque no se nombre, y lo hace con un lenguaje más directo y coloquial. Valga el ejemplo la expresión «hay los tangos de Pepico», que funciona como un eco de canción popular que tal vez subraya esa añoranza por el tiempo pasado. Hasta nos habla en el poema La casida del infierno, con elementos lorquianos del baile por bulería de una misteriosa, bella y sensual mujer. En las hadas del Guadalquivir, con el sustrato esotérico que tanto atrajo a Fernando Villalón. Islas del Guadalquivir, donde se fueron los moros que no se quisieron ir. En la estepa desierta era cinta de plata, que del templo de Venus que en Sanlúcar había, a la marisma riega y Sevilla se ata, para que la diosa se pasee por la ría. E igualmente el sustrato no menos misterioso de Lorca, pues en la casida de la muchacha dorada del Universal granadino, la protagonista también es una mujer. La muchacha de lágrimas se bañaba entre llamas y el ruiseñor lloraba con las alas quemadas. Los dos poemas en el prólogo de la biografía artística de la sanluqueña Victoria Vallejo de Servando Repeto López podrían parecer a priori que no están en consonancia con los demás apartados, pero sí mantienen el tono y la forma, aunque suponga un paréntesis en el desarrollo del tema amoroso, pues amor es también hablar con admiración de un artista de su querida Sanlúcar. Y permítame la autocita de unos versos modestos míos. Porque el principio nunca se destruye, por lejos, por ajeno que uno esté. El tacto en sus primeros ejercicios un patrón establece sin remedio, por el que medirá después la vida.
Por último, en algunos cajones y carpetas sigue el amor como motivo central del poemario. Incluso esta vez aparece, a partir del silencio de ella, 8 poemas en prosa poética, a veces combinada con algunos versos, solo en algún poema. El amor lésbico, amor también, como decía, es lo sustantivo, el amor, la belleza, como dijimos al principio, inevitable la referencia a Becker, emblema de la lírica amorosa. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? En definitiva, terminando, estamos ante un libro de tema amoroso tan tratado desde que existe la literatura y, naturalmente, el ser humano. Sin embargo, el tratamiento que da José María de Diego a dicha temática es original y variado. Aparte de que, como ya se comentó, están todos los matices del amor, múltiples experiencias amorosas vividas o imaginadas por el personaje poético, los versos de Oquedades hacen partícipe de sus emociones al lector o lectora, y lo hace no solo con los recursos formales más apropiados y que destacan por su originalidad, sino con referencias en el contenido a personajes alejados en el tiempo, muy del pasado, incluso a históricos. Son numerosas dichas referencias a personajes de la Biblia, de la mitología, de la Ilíada y Odisea. Todos estos personajes nos acompañan en la lectura emocionada de Oquedades, personajes que se convierten en personas para ayudarnos a desentrañar los huecos del alma, la incomprensible emoción del amor. Pero no comprendamos, leamos y sintamos. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, me satisface muchísimo estar aquí. Perdonadme, pero que tengo la garganta, un poco fastidiada. Cógelo con la mano. ¿Puedes cogerlo? No, me lo acerco más. Ahora sí. ¿Se oye ahora bien? Sí. Bueno, decía que me satisface muchísimo estar aquí hoy para hablar sobre el libro de José María. Yo no puedo dar una opinión formalista porque no tengo tampoco conocimientos para ello. Yo puedo dar la opinión que yo he sacado propia mía de la lectura del libro, ¿no? Tengo que decir que me lo he leído varias veces. Cada vez que me lo he leído me ha ido gustando más. He ido encontrando cosas que a lo mejor en la primera lectura no me había dado cuenta. Y he visto una riqueza dentro del texto que me ha encantado, ¿eh? Sobre todo en el sentido del lenguaje. Me ha gustado muchísimo porque veo un lenguaje muy rico, un lenguaje contundente, un lenguaje atrevido, un lenguaje que dice cosas. O sea, no es solamente un lenguaje rico por el vocabulario, sino porque me ha dicho muchas cosas a medida que lo iba leyendo. Y ya digo que en la segunda, tercera lectura he ido extrayendo elementos que me han gustado cada vez más. Para mí el lenguaje de este poemario me presenta un paisaje con muchos matices, muchas fragancias, muchos colores, recovecos que hay que ir por ahí indagando, escondrijos, cosas también muy propias de nuestra tierra en el lenguaje. Y me gustaría hacer algunas citas así sencillas, cortitas, en donde aparece este tipo de lenguaje, ¿no? Como por ejemplo estos versos que dicen: yo te enseñaré a escribir palabras en los árboles, sin herir su corteza. O sea, un texto precioso, muy bonito, que dice muchas cosas, a cada cual le dirá algo distinto. A mí me ha llamado la atención, ¿no? O por ejemplo, ahora estoy en el camino de vuelta. Ahora podré reencontrarme con mi verdad y la belleza. Entonces, veo ahí muchos elementos para leerlo, releerlo e ir descubriendo muchas cosas en estos versos, ¿no? También le veo
muchos elementos propios de nuestra tierra, del río, elementos de Sanlúcar, colores, flores. Por ejemplo, en el segundo poema mismo del libro aparece fragancias de melocotones maduros. Bajan desde la curva del río. O, por ejemplo, es que me he hecho una letra muy chica y la veo muy mal. Ahora los vientos traen, como de niño, la fragancia de membrillos. Eso es genial. O, por ejemplo, pilota mi barquilla en los encalladeros con esta marea baja. O, por ejemplo, en el poema El río, que dice: nadie le dio permiso a este Guadalquivir para coser los desgarros de mi infancia con tallos de jazmín. Entonces, no sé, José María, yo veo que aquí en tus poemas hay muchos elementos de aquí, de nuestra tierra, ¿no? De Sanlúcar, de Andalucía, de fragancias, de colores, de matices así andaluces, ¿no? ¿Hasta qué punto en tu vida eso influye y te lleva a escribir de esta manera? La verdad es que no te puedo contestar con exactitud. Lo único que sé es que me siento empujado a escribir así. Sí, me siento empujado a escribir esto. No, para mí no existe probablemente otra naturaleza más que esta que pongo. No me gustan las montañas de Suiza, ni los fiordos de Noruega, ni cosas de esas que a todo el mundo encantan, en fin, o islas extrañas, en mares extraños. A mí me gusta el río, el Coto de Doñana y los aromas. Se nota. Que los recuerdo Lo tiene ahí en mente, desde chiquito, desde mis veraneos aquí. Sí, están dentro y salen, claro. Gracias. Bueno, dentro de las características que estoy hablando del lenguaje, hay una que también me ha parecido a mí muy interesante, y es la esperanza. Es un lenguaje esperanzado, incluso en poemas, en donde se muestra apesadumbrado, digamos. Al final yo creo que vence la esperanza. Por ejemplo, en el mismo poema del río acaba, porque empieza diciendo que nadie le dio permiso al río, ¿no?, para coser los desgarros de su infancia. Sin embargo, acaba el poema: nadie le dio permiso, pero lo hizo todo. O, por ejemplo, estos otros versos: restos del naufragio de los sueños flotan en el mar de la esperanza. Entonces, no sé, me gustaría, José María, ver para ti la esperanza, qué papel cumple, ¿no?, aquí en ti. Pues la esperanza para mí es mi modo de ser, es mi vida. Siempre tengo esperanza en cambios en mi mundo, ¿no?, que lo lleven a ser un mundo más completo o mejor. Entonces, no sé, tengo el suficiente optimismo, por lo visto, para pensar que si las cosas no pintan bien, acabarán pintando bien. Se nota. Sí, decía mi abuelo, bueno, lo dice mucha gente, ¿no?, que si Mahoma no va a la montaña, que no me preocupará, hijo, que la montaña ya vendría Mahoma. Y tenía su razón. Dentro del paisaje que presenta para mí el lenguaje de estos poemas, y en consonancia con lo que ha dicho José Luis, el tema del amor, que es un motivo principal dentro del poemario, aparece por todos lados. En todos los poemas hay elementos de amor, ¿no? Yo aquí voy a leer alguno. Por ejemplo, en un poema dice: amor, dolor, sin nombraros, no puedo explicaros. O, por ejemplo,
Lo que ahora te pido es más, mucho más, que beso o mirada. Es que estés más cerca de mí mismo, dentro. O, por ejemplo, deja que tu calor recorra mi piel estremecida de frío. Son todos elementos amorosos, ¿no? O, por ejemplo, core de tiernos senos, como crías de petirrojo. Que alzan sus rosados picos para adentrarse en una boca. O, por ejemplo, en el poema A ella en su cumpleaños. Llegué a ti una tarde de primavera. Llevabas tu corazón en una canasta que colgaba de tu mano izquierda. Además, unos bonitos ojos de escarcha. Incluso en el poema Desesperanza, se titula así el poema, que en principio el título es triste, ¿no? Pero acaba diciendo, llegará a la esperada estación de todo amor. O sea que incluso en un poema que se llama Desesperanza está mezclado el amor, el tema, digamos, fundamental dentro del poemario, con esta otra característica del lenguaje que comentaba antes, que era la esperanza, ¿no? Después, en este lenguaje he encontrado un apartado que es en este paisaje, ¿no?, que aparecen ángeles. Y los ángeles tienen un peso importante dentro de este poemario. Y un peso, tanto ángeles buenos como malos, como... a mí me ocasiona, el poema sobre los ángeles me ocasiona confusión. Confusión en los personajes en sí de los ángeles y en ese contrapunto, en esa contraposición que pone el poeta entre él y lo que dice la gente, ¿no? Y en casi todos los poemas que componen, todas las partes que componen el poema sobre los ángeles, aparece esa contradicción, ¿no?, esa contraposición entre lo que el poeta entiende por ángeles y lo que dice la gente de los ángeles. Entonces, me gustaría que nos comentara un poco, José María, precisamente, para ti, qué son los ángeles y cómo ves tú la interpretación de los ángeles en la gente. Con mucho gusto. Bueno, espero no emocionarme. Pero tú no vayas a hablar todo lo que vas a hablar. No, Un poquito, contexto. Voy a contestar a cada uno de ellos. Pero, Y ya está. pero Más. no, pero tú no vas a hablar al final de todo, ¿no? Bueno, puedo tirar. No, bueno, Al final, bueno, al si final, no es igual, bueno, es sí. igual, es lo Bueno, mismo. al final me gustaría... Vamos a escuchar los demás también. Bueno, eso es. ¿Vale? Bueno, ¿Te parece bien? Sí, al final. No, yo ya acabo, Si queréis, hablo de por qué tanta importancia del amor en mi poesía. Eso, pero Eso mejor sí, porque ellos van a hablar es también de cortito, eso, ¿vale? sí. Venga. No creo en los ángeles divididos en buenos y malos. No. Yo siempre he creído en los ángeles rebeldes y ángeles no rebeldes. ¿Y cómo veo yo a los ángeles? Porque los veo. Me podéis llevar a un psiquiátrico o tildarme de loco, pero los siento y los veo. Lo veo dicho de una manera, no sé, figurada, ¿no? Los noto. Yo estoy escribiendo o estoy meditando y yo veo mis ángeles, los siento a mi lado. Unas veces me aconsejan, otras veces no me aconsejan, otras veces se ríen de mí, otras veces me tientan. En función de lo que hagan, pues serán buenos o serán malos, no lo sé, pero creo en ellos. Del mismo modo que creo en las hadas. ¿Y entonces cómo lo califico yo eso? Porque todo eso es... Pues yo, el ángel y la hada, para mí son unos entes sobrenaturales o extranaturales, no tienen corporalidad ninguna, claro, que son impulsos míos, pienso cuando medito, energía mía separada ya de alguna manera de mí, separada, y está ahí, pero está ahí. Y entonces hablo con ellos, sí, y eso para mí es el ángel. Como es un concepto que no
que cuando lo comento con los amigos y tal, es un concepto raro, ¿no? Uy, pues a mí no me pasa nada de eso, y a mí no me pasa nada de eso, yo no los veo, yo no los siento, yo no sé. Pues es por eso, por muchas de las poesías, los ángeles, aunque la gente dirá que son, porque siempre la gente, bueno, es la famosa diferenciación entre ciencia y poesía, o entre pensamiento y poesía. Para mí tiene mucho valor no la ciencia. La poesía es mucho antes que la filosofía. Totalmente antes. El filósofo lo quiere todo, quiere la ciencia, quiere saber lo que es el uno. Y a nosotros los poetas nos importa un pito lo que es lo uno. Lo que queremos es, lo que nos importa son sus partes, las partes de una. Que no se me olvide ninguna. Y cada una la estudiamos y creemos en ella. Pero no en que eso forme parte de un todo. Y eso sea la verdad. No podemos creerlo. No, o sea, en ese sentido somos un poco acientíficos. O sea, yo no deposito gran confianza o gran esperanza en la ciencia. Creo que el pensamiento nos hace más mal que bien. Vaya. Creo que el sentimiento le ve otro valor. Y eso es un poco de donde salen estos espíritus extraños. Extraños, sí. Sí. Bien, bueno, yo ya para acabar solamente quería un último elemento sobre el lenguaje de este poemario, y que posiblemente esté en toda la literatura y sobre todo en la literatura de la poesía, ¿no? Y es ese descubrimiento del oculto, ¿no? El poeta está escribiendo y sin darse cuenta nos está enseñando su interior, aunque no quiera. Entonces, en la palabra va expuesto, está exponiendo lo que siente, sus vivencias, su forma de ser. Entonces, aunque a lo mejor el poeta no se dé ni cuenta, ahí está él mismo. Por ejemplo, hay dos versos que dicen: con las sombras de la luna derramas lágrimas de rencor. O, por ejemplo, la serenidad de la noche trata de acallar mis silencios que aúllan y me atormentan. Bueno, yo solamente agradecerle a José María que, bueno, por este poemario nos acerca a él y nos hace que lo conozcamos mejor, ¿eh? Muchas gracias. Me llamo Reila Hidalgo y estoy encantada de acompañar a nuestro poeta José María de Diego. Un poemario absolutamente precioso, íntimo, muy profundo y muy sufrido también, lo he visto yo. Y voy a leer un poema maravilloso, hermoso, que me hizo vibrar y llorar también. Se titula Llévame y dice así: condúceme hacia ti, hasta donde me permitan las zancadas del miedo. Deja que tu calor recorra mi piel, entumecida de frío. Llévame contigo, como blanco alelí, prendido en tus rizos. Pilota mi barquilla en los encalladeros, con esta marea baja. Refugia mis palabras en brazos de las tuyas, hasta quedar dormido. Muy bien. Muchas gracias. A la minoría siempre. La minoría. Esas son las palabras de Juan Ramón Jiménez. Él decía que la poesía es para minoría. Y es verdad. Bien. Presentar un libro de poesía es un motivo de alegría. Para mí es un motivo de mucha alegría. Precisamente hace unas 2 semanas estuvimos
en la iglesia de Santo Domingo presentando la epopeya de Sanlúcar. La epopeya de Sanlúcar, que os invito a que si queréis comprarlo, queréis el libro, es un poema precioso, ¿eh? Bien, la poesía es el arte que tiene por instrumento la palabra, el género literario de la creación artística en verso, el más puro para provocar el goce por el goce mismo de la belleza. José María ha elegido el título de Oquedades, ya nos lo ha dicho el presentador, ¿eh? Porque si algo llena los vacíos del alma del poeta y sus lectores es la lírica. El libro se cimenta en 4 temáticas, que ya también nos han mencionado, pero vamos, digo algunas que quizá no se hayan dicho: amor, desamor, libertad, y como él dice, palabra versus lo innombrable. Bueno, una cosa, por ejemplo, que no ha dicho todavía nadie y yo quería es que he prestado atención a algunos rasgos de su estilo, muy concretos. En primer lugar, el uso de los paralelismos en versos amétricos, es decir, versos sin medida, pero rítmicos, gracias a este recurso, al paralelismo, a la repetición, eso, por ejemplo, se presenta en el poema que habéis citado de Victoria Vallejo. Es un ejemplo muy concreto. Bueno, las referencias también se han mencionado, a Lorca, a Alberti, a Salinas. Yo voy a añadir a los salmos de David. Precisamente, el pueblo hebreo reza y canta acompañado de música, como aquí tenemos la guitarra, del salterio y de la cítara, de esos 2 instrumentos, los cantos de David. Es más, la Iglesia cristiana toma de los hebreos para su oración precisamente los salmos, no otro libro de la Biblia. Las casidas de Lorca, y ahora otro aspecto del estilo. Hemos hablado del recurso del paralelismo. Otro es la ausencia de comas en los versos. ¿Por qué? Pues tiene una razón muy sencilla. Es que así los versos fluyen mansamente sin tropiezos, sin estridencia. Otro rasgo que yo he encontrado muy bonito es en el poema de la página 157 exactamente, lo que yo le llamo los 2 tonos. Página 157. Y lo voy a leer. Es Selene, referida a la luna. La mágica luna se enfada periódicamente. Con todos nosotros le quitamos la luz del sol. Otro tono. Eso sostiene. Pero eso es destino, aunque no lo entiende. La bailaora también se enfada periódicamente. Con su pareja de baile la hace sentirse pequeña. Eso sostiene. Pero eso no es destino, aunque tampoco lo entiende. El ritmo es lírico. Bien, también me ha gustado el poema dedicado a Victoria Vallejo. Aquí está Servando Repeto, que yo no conocía la Sayago, eso, pero yo de flamenco no sabía mucho y me he metido en internet y me he enterado de quién era Victoria Vallejo, la verdad, me he enterado esta noche. Bueno, a mí también lo han mencionado otro eso y coincido perfectamente. Lo que he leído de él, que no es todo, no he leído el libro entero todavía, lo dejo para irlo cogiendo de vez en cuando. Pues el recuerdo de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, en lo que es el Juan Ramón Jiménez, en lo que se refiere a la prosa poética, a Platero y yo, o a Ognos de Cernuda, también me recuerda a la prosa poética. Y yo traía para leer a Bécquer, a Rubén Darío también nos llega, y el poema que ha leído
Regla. Regla es el que yo traía para leer. Venga, O pues sea, muy pero bien. me encanta que lo hayas leído tú. Dice porque es un poema breve pero intenso, condensado en 5 estrofas de 3 versos. O sea, más condensación, Perfecto. más... Imposible. Eso es, no es imposible. Bien, y lo único que voy a hacer es leer de la prosa poética el primer episodio, diremos, porque ahí aparecen luego personajes como Penélope, como Casandra, como Clitemnestra, ¿eh? Y entonces voy a leer el primer eso, porque la prosa poética es un descubrimiento y es más difícil que el verso, es más difícil que la prosa, que la novela. La prosa poética tiene un toque que eso se consigue difícilmente. Diabólico. Diabólico, exactamente. Dice, el silencio de ella. Ella siempre fue así, desde el principio de su pasado hasta donde ahora le alcanza la evocación. Ella, la de grandes ojos azul claro, la de cabellos rubros, la de una placidez candorosa, la de una piel nevosa y rosácea, familiarizada con el aire libre. Se recuerda tumbada boca arriba en los verdes prados de la ribera del río, casi hundida en el oleaje de las margaritas, con la sensación sobre la piel desnuda de una brisa aventada por las estrelladas hojas de los álamos, bajo una continua llovizna de trocitos azules de cielo. Abrazada a su compañera, ambas parecía que miraban algo fijo, en silencio, ensimismadas, juntas sus mejillas. La tibieza de sus cuerpos se transformaba en apresurado latido de sus corazones. Seguramente ambas pensaban en el futuro, en su mañana. Mas no eran tiempos de soñar con carreras o empleos, y desde luego no había lugar para anhelar ningún hombre a su lado. Cuando la luna, como farolillo de fiesta, ilumina la vida, cuando el cuquillo canta por primera vez, ellas ya no pueden ver sus pasados. Han izado y desplegado velas y su nave se dirige hacia los precipicios del horizonte. Oh, hermosa joven. Muy bien. Bueno, pues para mí es un honor estar en la mesa al lado del amigo y compañero de letras, José María de Diego. En primer lugar, decir que su portada me parece potente y original. Muy bonito. Realmente me recuerda a un personaje de una película gótica de hace tiempo que se llamaba Hellraiser, que se parece mucho realmente físicamente a la portada. Es verdad. Genial, genial. Y bueno, muestra los diferentes habitáculos laberínticos de los que está hecho nuestro cerebro. Y el resultado, pues me parece bastante elegante. Sí. Ya el título es de lo más original, Oquedades, y todos hemos caído ahí porque llama la atención. Él cuenta que esta palabra le vino por la mañana desde su interior para perpetuarse, y la explicación que da, la verdad es que es increíble, ¿no? Porque siente ganas de averiguar la esencia del fluido, si es que lo hay, que rellena sus vacíos, sus oquedades, sus cimas oscuras. Desde luego, es un pensamiento que nos deja con ganas de reflexionar, ¿no?, al respecto. En sus páginas he encontrado un lenguaje claro, sin complejidades innecesarias, directo y con gran profundidad. En él se refleja con claridad la madurez de los años, la intensa emoción que comparte con la naturaleza, con frases e imágenes que se me antojaron en ocasiones machadianas, y un ritmo interno, como decía el compañero, que fluye desde el principio hasta el final de los poemas, con mucha facilidad. Debo confesar que me ha sorprendido, no porque no confiase en su calidad, sino porque ha sido una sorpresa grata. Sus versos están escritos como en madera,
como la madera de los robles de buen vino, con solera, sabor y acierto. Y bueno, es decir que he conocido a poetas de bufanda e ínfulas increíbles, cuyo trabajo no me han dicho absolutamente nada. Y leyendo Oquedades, aparte del amigo y compañero, he descubierto al poeta que hay en José María de Diego, un gran poeta. Y bueno, he elegido un poema cortito que se llama Luna. Bueno, lo tengo aquí. Es corto, pero tiene una gran fuerza interior. Suspiros hechos de ausencia, sueños de cuerpo ansiado, fogatas centelleantes de una fragua sin trabajo. Sueño, caballo bonito que cabalga en la noche, tras la yegua del encuentro con lunas plenas de amores. Fue verte y te llamé luna, porque azulabas mi vida. Fue verte y te llamé luna, porque cerrabas mi herida. Gracias. José María no tiene empacho en hablarnos sobre el amor, el desamor, sin un ápice de resentimiento, la experiencia amorosa diseñada siempre con ciertos matices, reclama las emociones como una señal inequívoca de que estamos vivos y abiertos a la ilusión de los sueños, a las pasiones, reivindica el deseo como fuerza envolvente de todas nuestras acciones, nos anuncia que el dolor, la ausencia y el desencanto también estarán presentes. Voy a leer una poesía que me ha encantado y que hemos coincidido, Miguel Ángel y yo habíamos coincidido en la misma poesía. Y luego ya te damos a ti la palabra para que no... Se llama Aguas. En las ausencias de tu cuerpo llueven sobre mí aguas de abandono, que quiero recoger y guardar por traer tus sabores, y me hago jarra y luego cántara, y siendo yo tan alfeñique, me troco en enorme aljibe. Y sé que luego tendré miedo de decirte que te deseo, por si tu ausencia es de nuevo, y sé que no iniciaré juegos, por si empiezo a oír truenos, otra vez y de nuevo. En las ausencias de tu cuerpo escribo, y soy cisterna, guardo el agua y muero. No soy alberca ni acequias que surgen en nuestro jardín pequeño, a lo largo de sus camineras, a la sombra de sus limoneros. Muchas gracias. ¿Fan y esa manera de escribir tuya está presente ahora en ti? Sí. Anda, dinos algo. Sí. Bueno, yo lo habéis dicho todos vosotros. No, pero tú, venga. Me siento un poco demasiado bien, ¿no? Bueno, quería explicaros simplemente un poco porque es que este libro no tiene explicación, explicación unitaria. Unitaria, claro. Claro, este libro, ¿por qué lo has hecho? Pues que esto no funciona así. Este libro lo hice porque tenía una serie de poemas dispersos por diversos sitios y yo no sé trabajar así, lo siento. Entonces dije, bueno, me voy a hacer una especie de álbum con estos poemas de aquí y de allá, y los que tengo en el cajón, las carpetas, y ahí está. Pero no nació con una idea unitaria, es decir, no, el libro ha de hablar de amor. Bueno, el libro habla de amor. En mí es tontería porque es que yo solo soy poeta del amor, y ahora es lo que intentaré explicar. Eso es. Bien. No, es, ya digo, una recopilación. Yo solo tengo 2 colecciones, que esas sí que de alguna manera tienen un tratamiento unitario, vamos a decir así, que fueron Lucio Querido, que recoge todas mis ideas o mis preocupaciones sobre las bondades, a mi juicio, del estoicismo para una vida buena. Entonces, realmente sigo el esquema de las epístolas morales a Lucilio de Séneca, y cada epístola genera un poema y tiene la misma estructura. Entonces, ese libro es unitario, es Séneca.
Bien, y el otro libro fue Algunos paseos con Tali, que estoy pensando quizá en reeditarlo. ¿Reeditarlo otra vez? Sí, ya va por sería la tercera edición. Sí, porque me ha gustado mucho. Tampoco lo veo yo tan extraordinario, eso sí. No, pero ha gustado mucho, ¿eh? Y lo estoy pensando. Ese también es unitario, porque ese fue un buen día, dije, voy a hacerle poemas de amor a una mujer. ¿Y a qué mujer? Y dije, una mujer soñada. Claro. Y entonces me fui construyendo un ideal de la mujer compañera mía para siempre. Y empecé a hacerle poemas a esa idea, a esa entelequia. Mira, y ha gustado mucho. Y nada más, y todos los demás son compilaciones que normalmente respetan un orden cronológico y tal, porque me gusta, decir, bueno, esto lo hice antes que aquello y tal, por si algún día me dedico a investigar porque ahora estoy preocupado por esto y no por aquello. Y ya luego, respecto a deciros algo nuevo, pues siempre, en todas las entrevistas, siempre la gente me pregunta, ¿por qué escribo? ¿Por qué escribo poesía? Y yo tengo que contestar que no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé. Mucho más cuando me dicen, bueno, pero es que es envidiable una situación como la tuya, ¿no? Que puedes dedicar tiempo a la poesía, hacer lo que a ti te gusta, y me lo pintan todo como si yo me fuera, no sé, a pescar truchas o a la caza del jabalí, es una actividad que me gusta. Y es que resulta que no me gusta hacer poesía. Sufro mucho, sufro muchísimo haciendo poesía. Cada poema es un parto muy doloroso, mucho. Y, claro, y viene la segunda pregunta entonces. Bueno, ¿y entonces por qué haces poesía? ¿Por qué no te vas al cine o con los amigos a tomar una manzanilla? Pues chica, porque es mi vocación, yo qué sé, siempre me ha llamado. Y entonces, muchas veces de broma decimos que soy masoquista, tal. No, tampoco creo que sea eso. No, eso tampoco. Tampoco creo, pero bueno, ahí estoy. Entonces, yo tengo una explicación que quiero transmitiros, pero que es muy personal, desde luego, no tiene nada que... Yo creo que la poesía es creación, eso nadie lo duda, es creación. Mediante la poesía imitamos o nos parecemos a dioses. Ya no digo a Dios, a dioses. ¿Por qué? Porque creamos de la nada, es nihilo. Entonces, de pronto tenemos una idea, esa idea nos enamora, nos enamora, y tenemos que darle forma porque no la tiene. Y hay que crearla. Y eso genera en mí, al menos, una angustia como no os podéis imaginar. No podéis imaginaros. En esa angustia, que entiendo que es la angustia del poeta, no hay ningún peligro, no hay ninguna amenaza. Hablo peligro para terceros o amenaza para terceros. Lo que hay es un santo temor, un temor interno mío. Seré capaz de dar forma a esto. Tendré palabras sin herir cortezas de árboles para esto, para poder hablar de esto. Bien, entonces, todo eso a mí me ocurre, porque la idea que de pronto me llega porque la idea no la pienso, tengo que escribir algo sobre catástrofes, por ejemplo, ahora de Valencia, o el dolor de las familias. Ahora, a mí no me viene así, eso no es un poeta. No, yo no puedo ser poeta de 9 a 12 y de 5 a 7. Soy poeta a veces a las 4 de la mañana, que me levanto insomne y tomo nota de un solo verso, uno, en un papelillo. Y ahí está, ya veremos. Y otro día, pues a las 6 de la tarde. Y hay días, pues que me pongo, de pronto y estoy a lo mejor 20 horas, sí, o sea, mucho, escribiendo el poema y tal, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué me veo forzado a escribir poesía? Porque me enamoro.
Me enamoro de la presencia de la idea en mi mente. Me enamoro. Y quiero darle forma. Quiero, en un símil carnal, digo, quiero conquistar esa mujer. De alguna manera, ¿no? O sea, me enamoro. Y entonces tengo que traer a mi presencia, para luego, a su vez, llevarla a la vuestra. Tengo que tener, o sea, escribir algo que no sé cómo lo voy a traer, pero que lo tengo que traer, y eso genera angustia. Es decir, que... ¿Y por qué genera esa angustia? Porque, en mi caso, siempre hablo en mi caso, porque la angustia, para mí, es el vértigo de la libertad que nos concedió Dios, o los dioses, o el cielo, o el universo. Es decir, cuando yo me enamoro de una idea, yo puedo darle la forma que yo quiera. Soy libre absolutamente. A mí nadie me coarta. Claro. Nadie me coarta. No, más en mí, que yo no vivo de la literatura, Claro, ni quiero vivir. Exactamente. Yo, que nunca me presento a un concurso, ni me presentaré. Escribo para mí y luego para compartirlo con vosotros. Claro. Sí. Pero entonces soy plenamente libre. Ha entrado un vértigo. Perfecto. Entra un vértigo que está clarísimo, ¿no? Entonces, del mismo modo que esa angustia es el vértigo de la libertad, pues la poesía para mí es el vértigo del amor, el vértigo del enamoramiento, el vértigo del amor. De ahí que toda mi poesía sea recurrente. Mi poesía no puede existir sin amor. No puede existir, porque mi poesía no es científica, no viene del pensamiento, viene del corazón, viene de mis sentimientos, de mis... Y eso es un poco lo que quería explicaros, ¿no? Que yo entiendo que eso que me ocurre debe ser común a otros poetas también, ¿no? Supongo que todo el mundo siente lo mismo, ¿no? Que digo, uy, ¿y esto cómo lo digo? ¿Y esto cómo lo hago? Pero entonces no disfrutas. Cuando tengo la poesía hecha, a veces a mí me preguntan, ya he terminado este poema. Oh, ¿estarás entonces ya contento? Pues mire usted, no. En líneas generales, sí, me sabe mal hablar así, pero soy sincero, los poemas que habéis leído no me gustan. ¿No te gusta? No, ya no me gustan. ¿Ya no te gusta? No, ya les cambié de algo. Claro. Siempre, pero Eso está claro. haya pasado 15 días, un mes o 2 meses. Sí, yo mismo me encuentro y digo, estoy mal retratado, yo ahora no diría esto. Quitaría esta palabra, la sustituiría por aquella, no sé, cambios, ¿no? El eterno cambio. Y esto es un poco lo que podría explicar. Pues a mí me emociona una cosa que has dicho tú, porque una vez hablando con un poeta muy famoso, pero que muy famoso, no quiero dar su nombre, pero muy famoso, le dije yo, hombre, qué poemas, qué libro, qué estupendo, y me dijo una cosa que me dejó frío. No, Manolo, no, eso, vienen las palabras, es cuestión de ponerlas en orden y punto. Me dejó, señores, sinceramente, seco. Entonces, cuando tú has dicho que lo que te viene le pones entusiasmo, emoción y todo eso, y que claro, tratas de efectivamente de darle cuerpo, claro. Pero porque claro, pero Pues decir que te vienen ideas y que lo que hace es mirar las palabras y como él me lo contó, no sé si se expresó mal, no había emoción en lo que sino que tú con mucha estrategia, pum, y aquello fue un golpe terrible, o sea, Pues que me encanta lo que estás diciendo. Como es un golpe terrible ver a la ganadora del Premio Planeta de este año o la del año pasado. En fin. Es que no tenemos dignidad ni vergüenza. Ay, muy bien. Todo es dinero y ya está. ¿Cómo tengo que hacer el poemario para que venda mucho? Eso sí, terrible, Pues, terrible. Esta palabra, terrible, que ya lo sí. otro, yo qué sé. Te damos un aplauso, Juan, cierras el acto. Muy bien, José María, genial. Y antes de terminar, señores, una cosita. Ahora cuando termine Juan Gómez, que magnífico, es la primera actuación tuya, por habernos acompañado y estar con nosotros y arropar a nuestro querido autor, podéis retirar un libro gratis cuando terminéis el acto, ¿de acuerdo? Y quedarnos a tomar una copita de manzanilla con nosotros, ¿de acuerdo? Adelante, Juan, por favor. Muy bien. Venga.
gustado el detalle que he dicho. Hombre, por favor. Está estupendo, genial, José María. Qué bonito, algo aquí. Me encanta. Este hombre es de Sanlúcar. Vive en Chipión. Ah, vale. Es el presidente de la peña flamenca en Chipión. Sí. Y es uno de los mejores guitarristas de Cádiz. Coño, me ha quedado extraordinario. Pues después de Manolo Sanlúcar y dos más. ¿Eh? Qué bonito. Qué bien. Qué hermano, qué bien. Muy bien. Genial, genial. Muy bien. Muy bien. Recojan sus libros y si queréis que os lo dedique el autor, aquí está el autor. ¿Vale?